Hola y bienvenidos un jueves más a nuestro programa Gente Extraordinaria. La semana pasada se celebró el Día Mundial contra el Cáncer y hoy queremos hablarles de esa enfermedad. Pero no queremos hablarles de esa enfermedad por ser una enfermedad grave, sino que queremos darles, como hacemos siempre en nuestro programa, con ese hilo de esperanza. Y vamos a hablarle a través de la Asociación de Alicante para la Lucha contra el Cáncer, con su presidente y su vicepresidente. Les vamos a explicar cómo podemos combatir el cáncer desde el punto de vista de una prevención, desde el punto de vista de diagnósticos precoces, desde el punto de vista de los tratamientos y también desde el punto de vista de cómo la sociedad debemos de ayudar a mejorar a estas personas que puedan tener cáncer o como podamos tener cáncer el día de mañana cualquiera de nosotros. Es un programa que voy a hacer con todo el cariño del mundo, siendo complicado, porque lo que queremos, como decía antes, dentro de esa gravedad, que es una enfermedad grave, no hay que esconderla, pero también es una enfermedad que poco a poco sigue teniendo o va teniendo unas tasas de supervivencia muy importantes, gracias al trabajo que están haciendo los profesionales. Y esto es lo que le queremos transmitir a lo largo del programa de esta noche. Querida Agua, te conozco desde el primer día de mi vida. Qué buenos ratos hemos pasado juntos. Has estado tan presente que a medida que crecemos olvidamos lo importante que eres. Convertimos lo esencial en natural y lo natural en cotidiano. Cosas de mayores. Hasta que un día un pequeño gesto te convierte en nuestra mejor aliada, en nuestra única esperanza. Es tiempo de héroes y de heroínas. Y tú eres la mía. Aguas de Alicante, ahora más que nunca. Bien, como les hemos explicado, hoy vamos a hablar sobre el cáncer. Vamos a hablar sobre la lucha contra el cáncer. Hace poco se ha celebrado, la semana pasada, el día 4 de febrero, el Día Mundial contra la lucha contra el cáncer. Y bueno, qué mejor que con una asociación alicantina que trabaja desde hace años por mejorar a los enfermos y por prevenir el cáncer. La Asociación Alicante para la Lucha contra el Cáncer. Y estamos con su presidente, Pablo Enríquez, que al mismo tiempo es cirujano de aparato digestivo. Lo primero que me gustaría es que nos dijeras cómo nace la asociación y quiénes componéis la asociación. Esta asociación nosotros procedemos hemos estado 20 años trabajando en otra asociación similar, y al cabo de esos años se cambiaron las actividades y nosotros decidimos hacer esta asociación por nuestra cuenta, y lo que hacemos es luchar contra el cáncer en cualquiera de sus actividades, de sus facetas, y estar lo más cerca posible del ciudadano, echando una mano, lo que podemos, buenamente lo que podemos. ¿Cuáles son las 5 áreas donde trabajáis vosotros especialmente? Bueno, nosotros en la lucha contra el cáncer hacemos primero tareas informativas que sirven para que la sociedad sepa dónde está el problema y qué se puede hacer para prevenir. Y esa es la primera parte, lo que es prevención del cáncer. Después hacemos concretamente detección, que es intentar detectar el cáncer, y hablamos mucho, insistimos mucho en que hay que hacerlo precozmente, es decir, cuando está empezando la enfermedad. Por lo tanto, es muy importante estar atentos a todo esto, detección precoz, prevención y detección precoz. Y después, pues tenemos un tema que a nosotros nos preocupa mucho, que es el linfedema. El linfedema es la hinchazón que se produce generalmente en el brazo o en los miembros inferiores, pero generalmente en el brazo, después de haber sufrido una intervención quirúrgica que ha afectado a la axila o a la ingle, mucho más frecuente a la axila por el cáncer de mama, o haber llevado una radioterapia, pero mucho más frecuente después de la cirugía sobre la axila. El linfedema es una enfermedad que dilata el miembro, hablamos sobre todo del miembro superior, y crea una impotencia y un dolor con el tiempo que en general las mujeres que han sufrido cáncer de mama lo van sufriendo en silencio, pero ahí está. Nosotros pensamos que aquí hay mucha tarea que hacer y estamos creando unidades de tratamiento del linfedema. También hacemos una serie de talleres preventivos, por ejemplo el más conocido es el taller de dejar de fumar,
la incidencia que tiene el fumar en el cáncer es terrible. Sí, sí. Y no nos damos cuenta. Sí, sí. Si escucháis a cualquier persona experta en cáncer, es que llegan a decir que si dejáramos el tabaco disminuiría el cáncer solamente con ese gesto, disminuiría la mayor parte de los cánceres. Casi un 30-33% se está claro, leyendo. Empezaríamos por los respiratorios, pero es que también tiene influencia en todos los demás. Sí, yo por eso me gustaría hacer ese llamamiento, ¿no? Que efectivamente el tema del tabaco es... Sí, es un tema que nosotros, no es que sea un tema estrella, pero sí que es un tema muy habitual que la gente quiere dejar el tabaco y no puede. Estamos tan dependientes de esta droga, y hay que llamarle droga, que realmente no pueden y la verdad es el responsable de muchos problemas de cáncer. Por los datos que he estado leyendo, una dieta también es importante, el que mantengamos una dieta digamos, activa para combatir, para prevenir el cáncer. Nosotros llamamos que la prevención del cáncer es una vida sana. Pero en la vida sana hay dos factores, sobre todo, el alimentario y el sedentarismo. Entonces hay que luchar contra una mala alimentación porque hay una serie de alimentos que no es que produzcan cáncer, sino que alimentándose con ellos en cantidades desproporcionadas, pues es más frecuente la aparición del cáncer. Y después las drogas como son el tabaco y por último el sedentarismo. Y un tema importante que también trabajáis y que también creo que es muy importante y que se está mejorando también a la hora de combatir el cáncer es ese diagnóstico precoz, ¿no? Fijémonos en lo que ha ocurrido en los hospitales y en nuestro sistema sanitario ahora con el virus. Se han retrasado pruebas diagnósticas y si os fijáis, todos los oncólogos publican que se están retrasando, que se va a retrasar el diagnóstico de cáncer al menos un 20%. Esto supondrá que este diagnóstico precoz no se va a producir y entonces se diagnosticarán los cánceres dentro de un tiempo, pero en fases mucho más avanzadas. Así que el diagnóstico precoz es la clave para la curación. Estamos curando en España aproximadamente un 75% de los cánceres gracias al diagnóstico precoz. Realmente también he visto algunos datos que asustan, que en España se está invirtiendo €1 por habitante en tema de investigación. Sí. Es terrorífico ese dato. Si no investigamos no curaremos esta enfermedad y para investigar hace falta dinero. Entonces nosotros modestamente en nuestra asociación hacemos algún pequeño estudio cerca de la población, estudios que sirvan al paciente directamente, pequeños, pero bueno, ahí estamos. Pero sobre todo consideramos que los políticos deben tener claro que hay que investigar y hay que invertir mucho dinero. De hecho, fijaros ahora, solo con el ejemplo de las vacunas, fijaros los países que han podido hacer las vacunas, los primeros, cómo están desarrollando incluso beneficios económicos submultinacionales que son, cómo están obteniendo. Pero sí, la investigación es fundamental y todo el mundo tiene que saber que el Estado debe invertir en investigación una gran parte y las entidades privadas que puedan hacerlo también, estupendo. Es uno de los países con mayor cualificación de personas para la investigación. Tienes toda la razón. Y que por su contra no haya esa inversión. Todos hemos vivido la famosa emigración de cerebros. Y si te vas a las universidades americanas, por poner, están llenas de españoles, llenas. Hay un número de españoles muy importante que destaca. En Europa también, pero las americanas que parece que son las que más destacan como empresas y agencias de investigación, realmente hay gente que procede de España bastante. Aquí el nivel de enseñanza es bueno, el nivel de publicaciones en las universidades es bastante bueno. Entonces, la verdad, tienes toda la razón, teníamos que clamar mucho más en que se invierta dinero. Por eso estas reuniones o estas charlas, estos programas, yo creo que son muy importantes cuando la gente los vea, que también vaya diciendo, esto es verdad, hay que insistir a nuestros políticos que inviertan dinero en investigación. Sí, porque quizás nos deberíamos de sumar muchos más, ¿no? Porque si nos sumáramos muchos más, seamos o no parte de... O sea, como ciudadanos libres nos sumamos a estas actividades que vosotros hacéis como asociación, pues sería mucho más fácil, ¿no?
Por supuesto. que ahora, ¿no? Yo creo que te presto en estos momentos, para terminar esta primera parte del programa, que nos hagas ese llamamiento a los ciudadanos para cómo podemos colaborar, porque cuanto más seamos colaborando, mejor trataremos la lucha contra el cáncer, que al final es mayor supervivencia para las personas que puedan tener un cáncer. Lo que estás diciendo es perfecto. Yo siempre que doy algunas charlas sobre este tema, saco lo que ocurrió con la definición del genoma humano, que el presidente de los Estados Unidos invirtió, me parece que fueron 11.000 millones de dólares, y aquello que estaba presupuestado para que se resolviera en 15 o 20 años, se resolvió en 10 o 11. Es cuestión también de dinero, ¿por qué no? Claro que sí. Cuantos más medios, más se trabaja, más se avanza y más deprisa. Entonces el cáncer también es importante darse prisa, porque mientras tanto la gente se va quedando en el camino. Carlos, la primera pregunta que te quiero hacer para enmarcarnos es, aunque todos hemos oído hablar del cáncer, pero no sé si brevemente nos puedes explicar qué es el cáncer, qué significa cáncer. Cuando estamos hablando de cáncer, estamos hablando de un crecimiento de células de una forma anormal, descontrolada. Tenemos que tener en cuenta que en nuestro organismo tenemos, digamos, un equilibrio en cuanto a todos nuestros ciclos celulares de generación de células, de tejidos. Ese equilibrio, cuando se ve alterado por diferentes elementos, ya bien sean de nuestra propia, digamos, a nivel genético o bien sea de tipo ambiental, ese, digamos, equilibrio, digamos, desaparece y empieza a crecer de forma, digamos, descontrolada ese tipo de células que luego, pues, crean lesiones, crean tumores. Entonces, digamos que esa podría ser un poco la definición de este tipo de enfermedad. Digamos, cuando ese equilibrio que nosotros tenemos a nivel de nuestro organismo se ve alterado y empiezan, digamos, a funcionar de forma errónea, digamos, todas estas funciones y mecanismos del organismo. ¿Es muy complicado eliminar ese tipo de células? Nuestro organismo, pues, tiene unos sistemas, digamos, de control, unos sistemas de tipo inmunológico, que este tipo de lesiones, este tipo de células, lo saltan y evitan que, y sobre todo, no permiten que lo podamos controlar de una forma, digamos, desde nuestro propio organismo. Para ello necesitamos, de forma externa, realizar toda una serie de tipos de terapias, ¿de acuerdo?, dirigidos para el control del cáncer. Clásicamente tenemos tres pilares básicos de cómo tratamos la enfermedad. Están los tratamientos quirúrgicos, con las cirugías, los tratamientos con radioterapia, con radiaciones ionizantes, y luego tenemos tratamientos sistémicos que van a todo el organismo, como pueden ser la quimioterapia. Es verdad que ya se habla de un cuarto cuando estamos hablando de las nuevas terapias, la inmunoterapia o las terapias dirigidas. Entonces, digamos, esos 3 o 4 elementos es la base de los tratamientos para la lucha contra el cáncer. Y hemos visto que en los últimos años han ido mejorando de una forma, digamos, impresionante, cada uno de esos pilares. Entonces, con ello hemos conseguido que tenemos a día de hoy unas tasas de respuesta a los tratamientos, un aumento de la supervivencia y, sobre todo, hemos conseguido una cosa muy importante, que es intentar curar con menos efectos secundarios. ¿Cómo tratamos a la familia en ese sentido, al entorno del enfermo de cáncer? Porque cuando uno recibe la noticia, el impacto me imagino que es duro, ¿no? El cáncer, en el momento diagnóstico, suele generar un shock muy importante tanto en la persona como en su entorno, y porque empiezan a sucederse una serie de pruebas, una serie, digamos, de lenguaje, una serie de tratamientos que muchas veces uno, evidentemente, hasta que no lo sufre, no está preparado. Entonces tenemos que un poquito, nosotros en este caso, desde los ambientes hospitalarios, tenemos que ser también muy consecuentes con ello. Es decir, es un elemento, digamos, es un hecho que cambia la vida del paciente y tenemos que ver que hay vida más allá de la propia enfermedad. Nosotros lo que vamos a intentar es administrar los tratamientos, en el caso en el que me dedico, los tratamientos de la forma más precisa, más personalizada posible, pero evitando de que en ese momento en el cual el paciente está inmerso en todas las terapias con la finalidad de poder controlar en un primer momento y curar la enfermedad,
pueda seguir realizando su vida con la mayor normalidad posible. Tenemos que tener en cuenta que no solamente es la enfermedad en sí, sino que nuestros pacientes tienen, como bien has dicho, tienen una vida, tienen una familia, tienen un ambiente laboral, un ambiente social, que en estos aspectos se suele ver bastante influenciado, pero tenemos que ser capaces de que todo esto pueda convivir y, evidentemente, sabemos que una actitud más positiva ante la enfermedad ha demostrado por estudios que tienen, digamos, un impacto en la supervivencia y, sobre todo, un apoyo social, un apoyo, digamos, de todo el entorno del paciente, ayuda de una forma muy notablemente junto a los tratamientos. Es un aspecto que no se habla mucho, pero yo me gustaría, ahora que tenemos esta oportunidad, de hacer hincapié. Es importante la situación global. Por lo que nos estás contando, da la sensación como que todavía en el siglo XXI tenemos estigmatizado el tema del cáncer socialmente, como que rehusamos un poco cuando hay una persona en nuestro entorno que tenga cáncer, un poco, ¿no? Ese estigma que estabas comentando, tenemos ya que en el siglo XXI tenemos que ir eliminándolo. Es decir, tenemos en medicina, hay un sinfín de enfermedades que tienen incluso una tasa de mortalidad igual o superior al cáncer. Incluso tenemos muchas enfermedades crónicas que no solamente a lo mejor afectan la mortalidad, sino que afectan a la calidad de vida y tienen al final unas consecuencias. En el caso ahora que tenemos del cáncer, lo que pretendemos es equiparar. Es verdad que tenemos que decir, digamos, de una forma directa, es decir, es una enfermedad importante, es una enfermedad grave que afecta a la vida de un individuo, pero tenemos que también situarla en ese entorno. Por ejemplo, tenemos casos, por hablar de enfermedades cerebrovasculares, enfermedades cardíacas, que también tienen, digamos, sus tratamientos y sus tasas de mortalidad, pero tenemos que, digamos, ese estigma que romperlo, lo que sería cáncer igual a mortalidad. Es decir, hoy en día hemos conseguido, con los últimos datos que tenemos en las sociedades, que más del 50%, 60% de pacientes diagnosticados a 5 o 6 o 7 años sobreviven. Y es verdad que tenemos algunos tipos de tumores con unas tasas de curación y de control por encima del 80%, y por otro lado, por desgracia, tenemos tumores que tienen muy poquita respuesta. Ahí es donde tenemos que incidir, es decir, como ya hemos comentado anteriormente, en la detección precoz. Indudablemente ha habido una parte que quizá va a hacer un paréntesis en ese planteamiento que nos estás haciendo, que de gran satisfacción, ha sido el COVID, ¿no? ¿Cómo ha actuado durante estos 2 años ya largos casi que llevamos, casi 2 años, cómo está actuando y cómo va a actuar y qué efectos puede tener en estas personas que tienen cáncer o que no se les ha podido detectar a tiempo un posible tumor cancerígeno? En esos últimos 2 años casi de pandemia que llevamos, la situación de colapso sanitario ha provocado una serie de retrasos diagnósticos, la imposibilidad de poder acceder, porque teníamos realmente los hospitales totalmente colapsados para atender a los enfermos de la pandemia, y eso sabemos, y ya empiezan a haber datos de que en un corto plazo puede aparecer, digamos, un grupo, una población de pacientes con enfermedad un poquito más avanzada. Es verdad que tenemos que tener en cuenta que durante la pandemia han habido tanto problemas en diagnóstico y en algunos tipos de tratamiento como los quirúrgicos, porque incluso llegamos a tener quirófanos, reanimaciones, UCIs totalmente llenas de pacientes COVID. Pero también tenemos que poner en valor que hubieron, digamos, en este caso servicios, como el caso de los servicios de oncología radioterápica, de oncología médica, que mantuvimos la actividad a pesar de todo ello. Y no solamente la mantuvimos, sino que pudimos dar respuesta, por ejemplo, a pacientes que en un momento dado no se podían operar. Nosotros los trasladamos a nuestros servicios para empezar un tratamiento oncológico, ya bien sea con radioterapia o con quimioterapia. Y por lo tanto, en ese aspecto hemos dado una respuesta para poder mitigar lo que sabemos que esto va a ocurrir en un corto plazo, es decir, poder dar respuesta, porque el paciente oncológico es un paciente no demorable. Los tratamientos nosotros no podemos esperar, porque la espera, el retraso de diagnóstico tiene consecuencias en cuanto a la evolución de la enfermedad. Me gustaría que nos dijeras, que nos mandaras un mensaje, como oncólogo y como vicepresidente de la asociación, ¿no? Tenemos a día de hoy una serie, digamos, de herramientas en cuanto tanto en el diagnóstico precoz como en los tratamientos, que han evolucionado en los últimos años de una forma espectacular. De hecho, hemos tenido situaciones, como por ejemplo la donación de la Fundación Amancio Ortega, que ha permitido que en el caso de radioterapia los equipos se han modernizado, y ahora mismo hoy tenemos la posibilidad de poder estar viendo en directo cada una de esas lesiones con tratamientos altamente precisos y relativamente muy poco tóxicos. Por lo tanto, es decir, a día de hoy el cáncer es una enfermedad que tiene opciones terapéuticas, que tenemos posibilidad con el diagnóstico precoz
de permitir sobre todo diagnosticarlos en estadios muy tempranos con unas tasas de éxito bastante elevadas y sobre todo que independientemente de que nuestros pacientes en el momento que se diagnostique de su enfermedad siempre va a haber detrás, digamos, la sanidad en la que estamos trabajando en la sanidad y los profesionales van a estar siempre luchando y atendiendo de una forma muy profesional y sobre todo muy cercana a ese paciente. En cualquiera de los estadios, en cualquiera de las situaciones siempre van a haber una serie de cuidados dirigidos a los pacientes y eso es importante que lo sepan y sobre todo que a medida que va pasando el tiempo vamos teniendo, fruto de la investigación, nuevos tratamientos, nuevas terapias, que eso permitirá que al final esta enfermedad podamos convivir prácticamente con ella y sea una enfermedad probablemente crónica que conlleve una serie de seguimientos, una serie de reevaluaciones y podamos, digamos, vivir con ella. Y muy importante, sobre todo el mensaje que quiero lanzar es que los pacientes no deben estar solos. Es importante que en su entorno, que puedan acudir, digamos, a su entorno más cercano, incluso, en este caso, a entidades como o asociaciones como la que nosotros estamos ahora mismo aquí y hemos implementado en Alicante, para que tengan soporte, para que tengan ayuda de tipo psicológico, de tipo laboral, de tipo emocional, porque eso es, como hemos dicho, es muy importante. Una actitud, sobre todo, un afrontamiento adecuado y de la enfermedad tiene implicaciones pronósticas y eso es realmente importante, es decir, que no están solos, que tenemos que normalizar lo que es esta enfermedad y sobre todo movernos en este aspecto, es decir, es muy importante que los pacientes sepan lo que es un diagnóstico y sobre todo las opciones y como has comentado muy bien tú en la entrevista, sobre todo ese estigma tenemos ya que en el momento en el que estamos, en el siglo XXI, ir poco a poco eliminándolo. Como están viendo, como han visto hoy, o como les hemos querido o les he querido transmitir, hay muchas personas que luchan y que trabajan para que cada vez esté más cerca de encontrar esa solución contra el cáncer. Pero que esas personas que luchan contra el cáncer necesitan apoyo y quizá el apoyo es el suyo que está tranquilamente viendo este programa, ¿no? Y ese apoyo, pues a lo mejor es simplemente acercándose a una asociación y ayudando económicamente para que se puedan seguir trabajando en esa línea de investigación, de prevención y de ayuda a las familias. Con este mensaje nos quedamos y les esperamos el próximo jueves en nuestro programa Gente Extraordinaria. Querida Agua, te conozco desde el primer día de mi vida. Qué buenos ratos hemos pasado juntos. Has estado tan presente que a medida que crecemos olvidamos lo importante que eres. Convertimos lo esencial en natural y lo natural en cotidiano. Cosas de mayores. Hasta que un día un pequeño gesto te convierte en nuestra mejor aliada, en nuestra única esperanza. Es tiempo de héroes y de heroínas. Y tú eres la mía. Aguas de Alicante, ahora más que nunca.